Bienvenidas y bienvenidos al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Cassandra Guajardo Rodríguez y seré quien modere esta mesa titulada Multimodalidad en Expresiones Artísticas y Desarrollo de Habilidades, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a las cuales tengo el honor de presentar. Tenemos con nosotros a la doctora Consuelo González Cruz. Ella es doctora en Filosofía por la UNAM y licenciada en Administración de Empresas por el ITAM. Sus líneas de investigación son Filosofía Práctica, Fenomenología y Ontología Metafísica. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Hitos Filosóficos del Tiempo, un libro en el que participan varios autores que coordinó con Ricardo Gabú y Ángel Xolocotzi. Y también tenemos con nosotros a la doctora Ana Magdalena Solís Calvo. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas. Recibió la mención honorífica por la NUYES a la mejor tesis de doctorado en 2024. Y actualmente las líneas de investigación que desarrolla son formación docente y desigualdad, género, interculturalidad e interseccionalidad, nuevas alfabetizaciones y exclusión. Además de las personas comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal y en un momento más voy a ir presentando conforme sea su turno. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen los comentaristas tendrán 10 minutos también para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. También les pido que estemos atentas y atentos al chat. Por ahí les voy a ir notificando cuando les quede poquito tiempo para sus presentaciones. Y bueno, vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Carlos Isaac López García, que presentará su trabajo titulado Tecnología y Aprendizaje Musical, Efectos del Ambiente Multimodal en Estudiantes de quinto y sexto semestre del IEMS Coajimalpa. Un favor, perdón, buenas tardes a todos. ¿Podrían a la hora de presentarse mencionar el semestre en el que están? ¿Cuántos semestres les faltan para terminar y más o menos qué porcentaje de la tesis llevan? Gracias. Claro que sí, Consuelo. Por favor, también estar atentas a esta información y bueno, le cedo la palabra entonces al maestro Carlos Isaac. Adelante, Carlos. Bien, buenas tardes, doctoras, compañeros, es un gusto estar con ustedes. Estoy cursando el cuarto semestre. Me falta 2 semestres para concluir el doctorado. El porcentaje de avance de mi tesis es de aproximadamente el 60%. Bien, voy a comenzar. El título de la investigación es, como mencionó la doctora, Tecnología y Aprendizaje Musical, Efectos del Ambiente Multimodal en Estudiantes de quinto y sexto semestre del Instituto de Educación Media Superior, plantel Coajimalpa. Al abordar las desigualdades en el acceso a la educación musical, este trabajo busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y fomentar un entorno de aprendizaje más inclusivo y equitativo. La relevancia de este estudio se ve reforzada por la necesidad de adaptar la educación musical a las nuevas realidades educativas post-pandemia, donde la integración de la tecnología es crucial. El objetivo general, evaluar el impacto del uso de dispositivos móviles y aplicaciones digitales en el desarrollo musical de los estudiantes de quinto y sexto semestre del IEMS Coajimalpa. Objetivos específicos, identificar las aplicaciones digitales más efectivas en el desarrollo de competencias musicales y determinar el nivel de apropiación tecnológica que se integra en clase, evaluar la percepción estudiantil respecto al uso de tecnologías en el aula, diseñar estrategias didácticas para la integración efectiva de un ambiente multimodal contextualizado.
Metodología. En esta investigación se utilizó un enfoque mixto con diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por estudiantes de quinto y sexto semestre inscritos en Música 1 y 2 del instituto. Se emplearon las siguientes técnicas de recolección de datos: encuestas aplicadas mediante Google Forms con preguntas de opción múltiple y escalas tipo Likert, entrevistas semiestructuradas a estudiantes para profundizar en su experiencia en la clase, observación participante durante sesiones de clase para documentar la implementación del ambiente multimodal. El análisis cuantitativo se realizó con el software PSPP y el análisis cualitativo se abordó mediante codificación temática del contenido. La gestión y piloteo se desarrolló a través de 5 etapas. La primera, que fue el diseño, más bien identificar el propósito general de la investigación. El número 2, diseñar el instrumento, el cual también se validó. La 3, la implementación de este instrumento. La 4, los actores, definir los actores y más bien definir el rol de los actores, que eso es muy importante. Y la última, definir las etapas de la investigación. Los resultados. La diversidad demográfica, cultural en la educación musical del instituto representó una oportunidad para promover un ambiente multimodal en el aula, donde las experiencias y perspectivas diversas enriquecen el aprendizaje. La diferencia de género observada, aunque marginal en términos porcentuales, puede influir en la interacción entre los estudiantes, el tipo de música preferida y las dinámicas de participación. En una disciplina como la música, donde las preferencias y estilos pueden estar ligados a experiencias de género, este balance puede fomentar un intercambio valioso, creando una experiencia inclusiva y ampliando las posibilidades de aprendizaje musical para cada estudiante. La variedad de edades dentro del grupo estudiado planteó tanto desafíos como oportunidades para la enseñanza musical, con una mayoría de estudiantes jóvenes y un porcentaje menor de personas en rango más amplio de edades. El aula de música del instituto debe adaptarse para abordar necesidades e intereses variados. Esta diversidad generacional puede aportar un espectro más amplio de perspectivas, permitiéndonos que los estudiantes intercambien conocimientos, técnicas, experiencias de vida que enriquezcan el aprendizaje colectivo, aunque también requiere una gestión pedagógica sensible que fomente y sobre todo la cohesión grupal. El entorno socioeconómico y los estados civiles variados entre los estudiantes resaltan la importancia de los apoyos económicos durante su educación, dado que la mayoría de los estudiantes cuenta con becas que facilitan su acceso al instituto. Es crucial que el programa de música ofrezca un enfoque accesible y adaptable, permitiendo a todos los estudiantes participar plenamente en las actividades. Dado que la investigación se enfoca en el ambiente multimodal en la educación musical. Disculpen, no escucho bien en esta, no sé si soy yo o es el sonido. Yo lo escucho bien, no sé. Hay un poquito de interferencia, quizá puede ser tu micrófono. Ahí me escuchan nuevamente. Sí, un poco más fuerte. ¿Sí? Un poco mejor, pero si pudiera ser más fuerte, estaría mejor. Sí, gracias. Dado que la investigación se enfoca en el ambiente multimodal en la educación musical y en el uso de tecnologías digitales en la enseñanza del instituto, estos datos refuerzan la hipótesis de que los estudiantes valoren un diseño curricular diversificado, e integre fundamentos teóricos, prácticas con herramientas digitales y prácticas instrumentales directas. Además, el alto grado de aceptación valida la viabilidad pedagógica de aplicar esta proporción en futuros planes de las clases e intervenciones didácticas, favoreciendo el desarrollo de competencias musicales para un enfoque integrador, activo y adaptado al contexto semiescolar. La amplia aceptación, como se muestra, sugiere que una innovación sustentada en herramientas digitales responde a una necesidad real y valorada por el estudiantado, lo cual es crucial en contextos semiescolares donde los recursos tecnológicos pueden facilitar la continuidad y profundidad del aprendizaje. Estos datos fueron clave para argumentar que la frecuencia del uso de las tecnologías debe responder al contenido y objetivos de cada sesión, no imponerse de manera uniforme. La percepción positiva hacia las tecnologías no implica que el uso constante sea siempre percibido como necesario. La propuesta de un ambiente multimodal flexible y adaptativo es congruente con estas evidencias, ya que prioriza el uso
intencionado de herramientas digitales según las demandas del aprendizaje y el contexto semiescolar del instituto. Estos resultados abren la posibilidad de ajustar el diseño instruccional de forma que las herramientas digitales estén más claramente vinculadas a resultados prácticos y habilidades musicales medibles. Este hallazgo fortalece empíricamente la hipótesis de que el ambiente multimodal mejora las competencias musicales y se integran adecuadamente los recursos digitales. Así, este resultado puede usarse para justificar la permanencia y diversificación del uso de las tecnologías, proponer rutas de mejora donde se refuerce el vínculo en lo digital y lo corporal sonoro, señalar la importancia de evaluar las experiencias individuales para evitar que los beneficios solo se distribuyan de forma desigual, que sea realmente equitativo. Este hallazgo que se muestra en la pantalla aporta una visión realista y contextualizada del ambiente multimodal, en el cual el celular no es un enemigo de la educación musical, sino un aliado estratégico, sobre todo cuando se emplea con una intencionalidad pedagógica clara. Desde esta perspectiva, la propuesta de innovación puede incorporar al celular como una herramienta didáctica, no solo como recurso de emergencia. Se sugiere diseñar actividades que aprovechen su funcionalidad sin perder el enfoque disciplinar en la materia. Se abre también una línea de análisis sobre cómo la tecnología móvil impacta el desarrollo de competencias musicales, especialmente en estudiantes con acceso limitado a otro tipo de dispositivos. Conclusiones. Los datos recabados muestran que los estudiantes valoran positivamente un enfoque equilibrado que no privilegie un solo tipo de contenido o herramienta, sino que integre dimensiones sensoriales, cognitivas y tecnológicas del aprendizaje musical. Sin embargo, su integración debe ser intencionado y coherente con los objetivos de cada sesión, evitando la imposición sistemática. Esto implica diseñar actividades donde esta tecnología no sustituya la experiencia musical directa, sino que la complemente y expanda. El celular en particular se posiciona como una herramienta pedagógica estratégica dentro del ambiente multimodal, sobre todo en contextos con limitaciones de recursos. Su funcionalidad facilita la apropiación del aprendizaje musical fuera del aula formal, especialmente en sistemas semiescolar como en el que estamos. La flexibilidad del modelo multimodal permite responder a las características propias del sistema semiescolar, donde los tiempos, ritmos, condiciones de los estudiantes exigen un enfoque pedagógico más dinámico. Este modelo contribuye a la continuidad de aprendizajes entre sesiones presenciales y a la personalización del proceso educativo. Los hallazgos respaldan que su implementación no solo es pedagógicamente efectiva, sino que también socialmente pertinente al generar espacios más democráticos para la expresión, creación y comprensión musical. Finalmente, los resultados de la investigación refuerzan la necesidad de consolidar una propuesta didáctica innovadora para la educación musical del instituto, en la que el ambiente multimodal no sea una estrategia aislada, sino una línea estructurada del currículo, adaptable a distintos niveles de competencia y a los contextos diversos del estudiante. Y estas son las referencias y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos Isaac, por esta presentación tan puntual y al respeto de los tiempos. Y bueno, vamos a dar la palabra a las comentaristas. Doctora Consuelo, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, espero no tener problemas con la cámara, si no la tendré que apagar. Muchas gracias por tu presentación, Carlos. Me parece un proyecto sumamente interesante. Da, pues, por los resultados que presentas, parece que vas a muy buen ritmo. En la estructura también creo que son muy buenas propuestas. La metodología, por lo menos hasta donde tengo conocimiento de metodología, parece que es también clara. Alguna pregunta es, quizás las estrategias didácticas no me quedan tan claras en tu presentación, y también la pregunta sobre cómo se va a llevar a cabo la medición de habilidades musicales. Ahora entiendo que el público al que va dirigida esta propuesta es un público diverso, pues con formaciones culturales distintas. En este sentido, la pregunta por el currículo adaptado a intereses juveniles quizás es un poco hasta dónde puede llegar esta
adaptabilidad de los intereses de los participantes, ¿no? Es un hecho que la música es súper importante, ¿no? Desde Platón era como la formación musical importantísima para cuestiones como aprendizaje, memorización, enfoque, en fin, para la abstracción. Tanto en tu caso como en el caso de la otra compañera que va a exponer sobre música, me parece que es indispensable que haya esa formación musical porque en el nivel universitario de pronto se requieren actualmente muchísimas competencias blandas que le llaman, o competencias que no tienen una formación muy directa, ¿no? Pero creo que la música puede ayudar al fortalecimiento de estas competencias transversales que les llaman, ¿no? O blandas también, habilidades blandas. Lo que sí creo es que se tiene que cuidar mucho el programa, es decir, tener quizás cuidado con esta adaptabilidad de los currículos, porque hay cuestiones musicales que están, por así decirlo, probadas en su efectividad, quizás requieren más exigencia. Una música clásica, y no estoy diciendo que sea únicamente música clásica, pero que sí tenga un cuidado de expertos para que las propuestas logren su función didáctica, pedagógica, ¿no? Que sean benéficas, porque hay algún tipo de música que está aprobadísimo, que va a ayudar al enfoque, a la retención de la memoria, etcétera, y otros ritmos que conocemos, que a lo mejor son los que gustan a la mayoría de los jóvenes, pero que tienen estructuras rítmicas más previsibles y que pues les van a gustar, pero no necesariamente van a redundar en este programa, ¿no? Que es la intención de tu propuesta. La pregunta es quizás que tengo entendido que usarían, o sería tu principal aliado, el celular, ¿no? Es decir, y todo el mundo tiene un celular, entonces ahí no habría necesidad de estar dependiendo de una instalación que se proporcione, ¿no? Entonces, que proporcione la institución, ¿no? Entonces, eso lo veo bien. Quizás la pregunta es, ¿qué tanto se podría estandarizar esta enseñanza y si no habría algún problema de falta de habilidad digital? Un poco cómo se estandarizarían las clases, en fin, bueno, quizás a lo mejor un poco más de bibliografía, no sé si es toda la que presentaste en el resumen, me parece que faltaría un poco más, pero en general, ese sería mi comentario, Carlos. Por lo demás, felicidades por el proyecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la doctora Consuelo. Ahora cedemos la palabra a la doctora Ana Magdalena Solís para sus comentarios. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, te agradezco, Carlos, tu puntual presentación. Pero bueno, yo sí tengo muchos cuestionamientos. Si bien no tengo conocimientos en el área de música, mi trabajo o una de las líneas de investigación que he desarrollado los últimos años tiene que ver precisamente con las alfabetizaciones digitales. Y esto obviamente comprende todos los aspectos multimodales del aprendizaje, ¿sí? Pero yo lo estudio y lo miro también atravesado desde lo que sería la exclusión, ¿no? Entonces, si bien algunos de estos, digamos, TIC, que le llaman así, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, promueven de manera potencial los aprendizajes, también hay una brecha muy importante que tiene que ver no nada más con el tener acceso o sea, el acceso es como tener los recursos, ¿no?, económicos, materiales para poder ingresar a las tecnologías, sino todo lo que tiene que ver con el acceso hacia el conocimiento. Entonces, ¿qué áreas del conocimiento, de qué manera y cómo la gente tiene o no habilidades o herramientas en este momento para poder ser consumidora, generadora de tecnología, etcétera, ¿no? En ese sentido,
y desde la mirada de la educación, sí me parece que tengo algunas pues, observaciones muy puntuales sobre tu trabajo. Primero que nada, no me queda claro cuál es el objetivo. O sea, si bien hay una problematización con relación a qué se espera, ¿no? Se espera encontrar se espera medir el impacto en el uso de dispositivos móviles y aplicaciones digitales. No señalas qué tipo de dispositivos móviles, no explicas cuáles son las aplicaciones digitales a las cuales te refieres. Y con cuestiones que tienen que ver muy amplias en el desarrollo musical de los estudiantes. Eso a mí sí me hizo como, a ver, ¿qué de todo esto quiere mirar? ¿No? No existe una pregunta de investigación o tal vez no la agregaste a este documento que, bueno, yo también comprendo que es muy sincrético, o sea, es totalmente breve sobre a lo mejor algo que has desarrollado mucho más ampliamente. Sin embargo, no lo veo, no lo miro. Entonces, cuando te refieres a analizar las metodologías en la clase de música, ¿a qué te refieres? ¿De qué partes? ¿Cuáles, digamos, como, no sé si dentro del currículum a lo que te refieres de manera específica son como estas habilidades tecnológicas con relación a la enseñanza y al aprendizaje de la música? O sea, esas cosas no me quedan claras. Otro de tus objetivos específicos es identificar las aplicaciones digitales más efectivas. En ese sentido, tampoco me queda muy claro con la medición que más adelante señalas que desarrollaste. Y en cuanto a la percepción estudiantil, tampoco me queda claro a qué te refieres. Es una serie de preguntas, de concepciones, de unas cuestiones identitarias con relación a lo que yo percibo con el uso de la tecnología, de acuerdo también a mis recursos propios intelectuales de saber sobre la tecnología, del conocimiento, o simplemente al acceso que yo tengo porque tengo un teléfono. Ahora hay muchas diferencias también entre las habilidades tecnológicas, bueno, las potencialidades tecnológicas de los dispositivos móviles, ¿no? No es lo mismo tener un iPhone 5 que un iPhone 410, no sé en cuál vayan, y tampoco no hay una relación que expliques con los diferentes sistemas también que manejan estos dispositivos. Entonces, me parece que hay como un cúmulo de cosas que se están mirando a través de una escala y eso me parece pues un tanto cuanto arriesgado, porque no estamos trabajando como en un público a través del cual yo llego y le pregunto cosas en una escala Likert y ahí me salen algunos aspectos, ¿no? De consumidor, de si me gusta, no me gusta, si lo uso, no lo uso 4 horas, 3 horas, o sea, no estamos en ese ámbito, estamos en un ámbito educativo donde hay toda una propuesta curricular con relación al arte, de manera específica a la música. Y en esta cuestión de transversalidad están también manejándose diferentes posturas con relación al uso de la tecnología y a la implementación de recursos tecnológicos para acompañar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Entonces, honestamente, me parece que es importante que te detengas, que revises cada uno de los conceptos que estás abordando, que definas con precisión y claridad a qué te refieres, que hagas, pues que revises un poco más diferentes investigaciones. Yo te voy a recomendar aquí a alguien que ha trabajado con educación situada, ¿no? Tenemos a Frida Díaz Barriga, que está trabajando con todas estas habilidades tecnológicas, si bien no en el área específica que es la música, pero sí dentro de la escuela. Y otra persona que también ha desarrollado trabajo muy serio con relación a esto y de manera muy particular en educación superior es la doctora Inés Dussel, quien también ha llevado, pues, muchísimo como a microscopio, ¿no? Tanto la propuesta curricular del uso de la tecnología o de la implementación del uso de la tecnología en el aula, como las diferentes habilidades tecnológicas de quienes son nuestros usuarios, ¿no? Que en este caso serían los estudiantes. Entonces, me parece que sí necesitas detenerte a hacer precisiones conceptuales, ¿sí? Delimitar claramente qué
de todo esto que propones quieres mirar o estás mirando. Y pues dentro de lo que tú dices, que es como tu marco analítico, yo no veo líneas concretas de análisis investigativo. No las veo, no las encuentro. Me parece una carencia muy grave porque ya lo señalaste, ya vas bastante avanzado. Entonces sí necesitas, pues es una recomendación como desde la experiencia propia, porque digo, a mí también me pasó cuando uno está haciendo el doctorado, pues se enfrenta a este tipo de cosas, pero te puedes sentar con tu comité y platicar y revisar a detalle cuáles son las líneas metodológicas de investigación que ustedes están proponiendo, cuáles son las líneas analíticas. Yo honestamente no las encontré, no las miré, y también necesitas tener precisión sobre lo que quieres y demostrar con tu investigación, porque si tú al final en las conclusiones me dices que la tecnología es un recurso que les va a servir, pues de entrada no teníamos que analizarlo, eso ya está puesto en una propuesta curricular nacional. Más bien tendríamos que mirar pues todos estos otros aspectos que ya te he señalado. Pues muchas gracias y hasta ahí mis comentarios. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus comentarios y vamos a dar continuidad con la mesa. Acto seguido tenemos la participación de la estudiante Jessica Adriana Machado Castillo, que presentará su trabajo titulado La dimensión procesual del arte en la formación universitaria para fomentar la creatividad en una estrategia de aprendizaje rizomático multimodal. Y en esta voy a apoyarte a presentar. ¿O ya pudiste presentar, Jessica? Ay, sí, creo que puedo. A ver, déjame. Vale, tú me dices, si no ya la tengo por acá. Se ve perfectamente. Perfecto. Gracias. Adelante. Bien, entonces, mi nombre es Jessica Machado. Les presento, estoy en segundo semestre del doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. Mi investigación es sobre la dimensión procesual del arte en la formación universitaria para fomentar la creatividad y el pensamiento divergente en una estrategia de aprendizaje rizomático multimodal. Introducción. Ay, no está cambiando. Listo. Introducción. Desafíos de la educación superior. Uno de los desafíos que la educación superior enfrenta es la disparidad entre ingresados y las demandas en constante cambio del sector laboral. La presente investigación propone una estrategia de aprendizaje multimodal centrada en el arte como vía para fomentar la creatividad y el pensamiento divergente. La propuesta surge en respuesta a demandas de la Agenda 2030 y a los informes de la UNESCO 2019 que abogan por un enfoque educativo más inclusivo, equitativo y de calidad, capaz de fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la participación colaborativa de los estudiantes universitarios. Dentro de este contexto, el arte se plantea como un elemento simbólico y experiencial que permite resignificar el aprendizaje y ampliar las vías de generación de conocimiento. El arte tiene un amplio potencial para generar conocimiento. Arnhem destacó que el pensamiento visual constituye una forma de cognición que procesa gran cantidad de información acelerada y simultáneamente. Por otro lado, Sullivan sostiene que la expresión, la experimentación con materiales y la exposición estética producen saberes en sí mismos que bien, al conjugarse, complementan otros métodos tradicionales de investigación. Eisner describe que el arte entrena la percepción selectiva, el pensamiento metafórico y afina la habilidad para resolver problemas antiguos y complejos. El arte expande las posibilidades en el campo del aprendizaje, motivando la imaginación y facilitando diversas vías de expresión. El arte desarrolla diversas áreas de la inteligencia, formando estudiantes más íntegros. No obstante, su integración en espacios universitarios es todavía reducido, o bien no es parte del currículo universitario. El 85% de las actividades que ahora se incorporan en la educación superior son extracurriculares y se integran en su mayoría como talleres, reduciendo su impacto debido a la complejidad para evaluar sus efectos.
La presente investigación propone adentrarse a la intimidad del proceso expresivo del arte e ir más allá de su dimensión estética. Pretende generar espacios de reflexión, creación de intercambio comunitario con el fin de profundizar y dar más valor a la práctica que al resultado, desarrollando competencias como la creatividad y el pensamiento divergente, necesarias para disminuir la brecha entre la formación académica y las competencias requeridas en el mundo laboral. Planteamiento del problema. Contexto global. La UNESCO define que la educación superior debe formar profesionistas capaces de responder a los desafíos de una sociedad globalizada y digitalizada, promoviendo valores como la responsabilidad, la empatía y tolerancia. Sin embargo, las universidades mantienen todavía una rigidez curricular y se prioriza la memorización y la transmisión de información, relegando el aprendizaje significativo, crítico y creativo, según estudios de Villalobos 2017. Contexto nacional. En México se subraya la necesidad de desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico para que los egresados enfrenten problemas complejos y las demandas laborales. No obstante, las políticas educativas nacionales han focalizado esfuerzos en niveles básico y media superior, dejando rezagada la educación superior, lo que genera una desconexión entre las competencias formativas y las demandas del sector productivo. Estudios del CEP 2020. Incidente crítico. Los modelos pedagógicos tradicionales, verticales y transmisivos vacían el conocimiento y reducen a los estudiantes en receptores pasivos, negando su potencial expresivo y creativo. Así lo expresa Freire. Justificación. Diseñar una estrategia multimodal que incorpore al arte es una alternativa para cubrir las demandas de transformación emergente que la educación superior necesita. Además, se incorpora a las metas de educación en constante innovación de Agenda 2030. La estrategia no solo propone fomentar la creatividad y el pensamiento divergente, sino desarrollar en los estudiantes competencias de cooperación que les permitan resolver los retos de un mundo globalizado y en constante transformación. Línea de investigación. Esta investigación se inscribe en la línea de prácticas educativas y procesos de formación con un enfoque en la innovación pedagógica mediante estrategias multimodales y rizomáticas, que integran la dimensión procesual del arte como medio para fomentar el pensamiento divergente. Se aborda desde una perspectiva interdisciplinaria que conjuga teorías de aprendizaje, epistemologías del sur y metodologías activas, buscando contribuir a la transformación de los modelos educativos tradicionales hacia prácticas innovadoras y de calidad. Pregunta general. ¿Cómo puede la dimensión procesual del arte integrarse a una estrategia de aprendizaje multimodal y fomentar la creatividad y el pensamiento divergente en los estudiantes de educación superior? ¿Para qué integrar el arte más allá de su cualidad estética o técnica? ¿Qué propósitos formativos genera el arte? ¿Qué fundamentos teóricos sustentan la dimensión procesual del arte como elemento formativo y cómo se relaciona con el aprendizaje rizomático? ¿Cómo se estructura una estrategia de aprendizaje rizomático y multimodal para potenciar la creatividad y el pensamiento divergente en la educación superior? Supuesto. La incorporación de la dimensión procesual del arte es una estrategia de aprendizaje rizomático y multimodal en educación superior, fomenta significativamente la creatividad y el pensamiento divergente en estudiantes universitarios, al promover procesos expresivos, reflexivos y colaborativos que amplían las formas de aprender y generar conocimiento. Objetivo general. Diseñar e implementar una estrategia de aprendizaje rizomático y multimodal que integre la dimensión procesual del arte para fomentar la creatividad y el pensamiento divergente en estudiantes de educación superior. Específicos. Establecer los fundamentos teóricos y conceptuales del arte como elemento formativo. Reconocer y analizar las teorías y metodologías que respaldan la relación entre arte, creatividad y aprendizaje rizomático multimodal. Evaluar el impacto del arte en la creatividad y el pensamiento divergente de los estudiantes universitarios.
Examinar el papel de las tecnologías digitales y los recursos multimodales como herramientas para potenciar las habilidades creativas y divergentes de los estudiantes. Identificar las teorías y metodologías para diseñar una estrategia multimodal que propicie ambientes para fomentar la creatividad y el pensamiento divergente. Metodología. Esta propuesta metodológica se constituye híbrida, técnica, expresiva y situada. Con un enfoque general, la investigación se desarrollará bajo un enfoque metodológico híbrido que conjunta un entramado rizomático de saberes, partiendo con una estructura de métodos mixtos con Creswell y Johnson, así como Turner. La acción transformadora de la investigación-acción de McKernan, que posiciona a los docentes y discentes como protagonistas in situ de su propia transformación de enseñanza-aprendizaje. Debido a las características de la investigación, se recurrirá a los aportes que se han realizado de arte como investigación y producción artística como modo de desarrollo académico de Irwin, Levy y Macioldi, así como de Eisner y Sullivan. Por otro lado, para abordar los saberes colectivos, narrativos y visuales, los enfoques de Sousa, Santos y Walsh serán los ejes pertinentes y pluriversales y situados. Esta propuesta rizomática se despliega como una red de interconexiones entre lo cualitativo y lo cuantitativo, lo narrativo y lo simbólico, lo experiencial y lo técnico. El diseño metodológico rizomático con el modelo de investigación desde un enfoque mixto transformativo se procederá en forma de nodos articulados e interrelacionados para evitar la jerarquía y rigurosidad de, por ejemplo, fases o módulos secuenciales, a fin de flexibilizar la aproximación y ponderar la libre elección de los participantes. Este entramado natural, fluido y adaptativo reticular se correlaciona perfectamente con los modelos de aprendizaje multimodal. Técnicas e instrumentos. Se utilizará diagnóstico inicial, entrevista creativa, diseñada por Rainford y Levy, producción simbólica sustentada en mandalas, arte digital, mapas visuales, arte digital colaborativo. Registro procesual, se utilizarán bitácoras visuales, diario reflexivo, tabla de sensaciones, videos, notas de voz. Sistematización colectiva, se utilizarán relatos de experiencia, narrativas visuales, presentaciones simbólicas. Evaluación formativa, se realizará un portafolio multimodal, rúbricas, y se harán algunas reuniones sociorreguladoras. Y estas son algunas de las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta puntual presentación. A continuación vamos a dar la palabra a las comentaristas. En primer lugar, cedemos la palabra a la doctora Consuelo González. Adelante, doctora. Buenas tardes, muchas gracias, Jessica, por tu presentación. Bueno, en primer lugar, es claro que estás en el segundo semestre, ¿no? Porque aún el proyecto requiere definirse, tu bibliografía es muchísima, o sea, necesitas muchísimo tiempo para poder integrar, pues muy bien, muy claramente, de manera coherente, y de hecho yo creo que tendrás que descartar alguna bibliografía. Tienes muchísimas líneas que quieres abordar, entonces ahí tienes que empezar ya con un programa, con un cronograma para que puedas ir descartando toda la bibliografía, que sea muy interesante, pero no te va a dar la vida sin un programa muy, muy claro, ¿no? Es decir, para poder hacer como una elección muy pensada de toda esa bibliografía, pues unas 4 horas diarias con las que tendrías que contar durante 3, 4 meses, así dedicada, ¿no? Y en general para todos los doctorandos es por lo menos 2 horas diarias dedicarle al proyecto, y tú necesitas 4 para que puedas abarcar todo eso que tienes. Entonces es muchísima bibliografía, pero en la medida en que te vayas aplicando,
te va a quedar más claro qué quieres, qué no quieres y qué puedes y qué no puedes. Entonces, eso primero, en el programa que nos das es principalmente teoría. Ahorita acabas de mencionar algunas cosas específicas, actividades que se piensan hacer, y está bien, pero ahí habrá que determinar con claridad qué vas a medir, qué tipo de resultados te va a dar un determinado proceso. Yo celebro muchísimo esta idea de la dimensión procesual del arte, porque con la inteligencia artificial en realidad el arte queda en peligro, ¿no? En realidad ya no es una atracción, ¿no? Ya no resulta interesante para muchos porque, pues, ¿contra qué se puede comparar uno? En realidad la inteligencia artificial va a hacer todo por nosotros y efectivamente va a eliminar ese proceso que es muy enriquecedor en cualquier tipo de arte. Me falta más definición de por dónde van a ser las líneas. Tú mencionas algunos elementos visuales, quizás también manuales, pero no queda claro bien por dónde va a ir. El arte es amplísimo. Entonces, sí necesitas determinar bien quizás un par de, no sé, 3, 4 ejercicios bien medidos, bien estudiados en los efectos que ya tienen. La pregunta también por ahí iría, ok, lo importante va a ser el proceso, pero entonces, ¿cómo vas a evaluar el proceso si el resultado no va a ser determinante, no es importante? Y en realidad yo creo que tienes razón. O sea, el proceso es lo que más deja en la cuestión del arte, del ejercicio del arte, pero ¿cómo se va a evaluar eso, no? ¿Cómo vas a tener tú la certeza de que estás logrando lo que quieres lograr? Yo en general no, creo que hay una tradición muy rica que tenemos en México de escritores literarios, literatos, perdón, como Monsiváis, por ejemplo, que tenían la memoria en altísima estima. Entonces, no hay que desconfiar de la memoria. La memoria es un elemento súper importante para la creatividad. Entonces, ahí tener cuidado con el denostar, ¿no? A la memoria, porque sí puede ser un elemento que enriquezca y fortalezca el proyecto. Y también, de pronto, pues, ¿qué entendemos por rigidez curricular? La rigidez curricular puede venir justamente de expertos, no estamos diciendo que se imponga todo, pero justamente la persona que propone un currículum, una línea de estudio, es la persona que tiene experiencia y que puede dar de alguna manera una opinión sustentada. Entonces, también mucho cuidado con desconfiar de una cierta propuesta curricular que venga siempre de la autoridad, del fundamento, ¿no? Una autoridad en el sentido de que esté autorizada por su preparación, ¿no? Entonces, bueno, estos son los elementos. En general tienes clara la estructura del proyecto, pero lo que yo te recomiendo es que ya empieces a trabajar muchísimo, ya con horas diarias, para que puedas darte cuenta para dónde va el proyecto y puedas ir reduciendo esa amplísima bibliografía que tienes. Y bueno, por lo demás, pues, muy bien, no quedó claro qué es, para mí, qué es aprendizaje rizomático. Entonces, bueno, esos términos que utilizas hay que irlos definiendo, ¿no? Aclarando que son términos de pronto novedosos, pero sí necesitan estar claros en el proyecto. Pues sería mi comentario, Jessica, gracias. Muchas gracias por la retroalimentación, doctora Consuelo, y a Muchas gracias, continuación doctora. damos la palabra a la doctora Ana Magdalena. Adelante, doctora. Muchas gracias, Jessica, pues un gusto conocerte. Me encanta
pues todo tu dinamismo, la forma en que quieres abarcar. Me imagino que eres una apasionada del arte y eso lo celebro enormemente porque de ese tipo de profesores necesitamos, ¿no? Ahora, necesitamos gente que ame lo que hace y definitivamente considero que pues en tu exposición nos lo demostraste, ¿no? Lo que sí me parece es que sí necesitas detenerte, por favor, detenerte. Digo, yo no tengo el documento amplio, nada más tengo este pequeño resumen ejecutivo. Sí, y también con todos los asegúnes, porque no soy especialista en el área, ¿no? En arte. Sin embargo, pues sí me considero un poco he caminado trayectoria con relación a la formación docente. Entonces, en ese sentido, sí me parece que tengo algunas herramientas para lo que te voy a decir, que me parece que es necesario que te detengas y que revises. Revises todos los conceptos que estás manejando. Son conceptos que quedan ahí puestos, quedan sueltos. No me queda claro realmente, bien lo comentó la compañera, la doctora Consuelo, ¿no? Esto de rizomático que suena muy padre y a mí me gustaría mucho generar experiencias rizomáticas en muchos niveles, ¿no? Inclusive la forma de logística de este coloquio podría ser de otra manera si lo miráramos como una especie de generación rizomática del conocimiento. Sin embargo, en tu documento no lo miré, no está. Y así como ese, hay, bueno, una N cantidad de conceptos que no tienen claridad. Ahora, tú te estás adelantando, estás dando un paso más allá, o sea, pienso que es por este impulso y este amor que tienes hacia el arte, estás mirando la intervención. Sin embargo, no hay nada de investigación educativa. Tienes una carencia profunda en metodología de la investigación. Es ahí donde no veo, o sea, si bien mencionas autores, das un marco general, pero no hay una metodología planteada, ¿sí? O sea, a lo mejor ahorita en la presentación ya me diste más luz, dije, bueno, está con este autor, con este otro autor, pero una metodología y una forma de trabajo no la miro. Ahora, ¿con qué estudiantes vas a trabajar? Eso tampoco me queda claro. ¿Vas a trabajar con todos los estudiantes? ¿De qué licenciatura? ¿O es un solo semestre? ¿Es un grupo? ¿Son 10 grupos? ¿Es con ellos? ¿Es con los maestros? La verdad no tengo ninguna claridad al respecto. Por eso te digo que es importante que te detengas. A lo mejor un ejercicio que podría ser interesante es analizar todos los conceptos que tienes ahí. A mí se me ocurre que tal vez podrías hacer una especie de mapa conceptual, ¿no? O de mapa mental y te dieras cuenta precisamente de ese rizoma y esas conexiones que tú estás haciendo, ¿no? Y que lo plantees para que de ahí te des cuenta de la magnitud de propuesta que tienes en tus manos. Entonces, acuérdate que tienes muy poquito tiempo. El doctorado no dura tanto, ¿sí? Entonces, primero que nada, detente, date cuenta de qué conceptos estás tratando de abordar, qué es lo que realmente quieres mirar de todo eso y genera una pregunta de investigación para que tu propósito vaya así súper casadito con la pregunta de investigación y que tengas como todas las herramientas para continuar, porque en este momento es demasiado, no estás en una fase de problematización todavía. No encuentro yo el proyecto así, ya bien específico sobre qué es lo que vas a abordar. No camines tan rápido, estás pensando en la intervención, pero no tienes elementos que te den, pues, una investigación educativa sólida, ¿sí? Entonces, bueno, si bien Mignolo y Walsh están pensando de la decolonización del conocimiento, etcétera, etcétera, pero tampoco, o sea, nos están diciendo por dónde, y muchísimo menos Walsh, ¿no? Que nos está diciendo, bueno, hay que repensarnos, ¿no? Y en este repensarse, pues tampoco hay una metodología que ella diga por acá hay que darle, ¿no? Entonces no puede ser un referente metodológico. Puedes partir de un presupuesto como el de ella, pero no puedes tomarla como si fuera alguien que te pueda marcar la pauta metodológica para tu investigación. A lo mejor puede ser una promesa a futuro de lo que tú estás buscando hacer con el arte, individuos críticos, pues está padre, pero eso no, ella ahorita no te da elementos metodológicos para que tú puedas indagar, investigar y demás, ¿sí? Entonces es muy importante que te hagas de una cajita de herramientas bien sólidas
no es necesario que tengas tantos autores, pero sí que tengas la claridad primero de qué vas a hacer. Ya que tengas ese qué, ahora sí voy a definir cómo voy a hacerlo. Pero en este punto y en este momento estás como en precisamente en esta idea rizomática que te conecta como vasos comunicantes, un montón de cosas ahí, desde el impulso y de la impronta de querer hacer, pero necesitas detenerte un poco, platícalo, dialógalo con tu comité y ojalá que puedan encontrar la forma más clara y más puntual y más precisa para, en lugar de estar pensando ya en la intervención, de veras puedas tener herramientas para generar una investigación seria, pertinente, profunda sobre quiénes son esos estudiantes o quiénes son esas personas con las cuales quieres intervenir, qué es lo que está diciendo el programa que tú quieres, al que quieres contribuir, al que quieres abonar, pero si no, entonces pareciera que tenemos una cartera llena de buenas intenciones, pero sin tener una cuestión metodológica fina que te permita hilvanar poco a poquito el camino hacia donde tú quieres llegar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por tan pertinentes retroalimentaciones. A continuación, vamos a dar la palabra a la estudiante número 3, Blanca Margarita Pineda Pérez, que presentará su trabajo titulado Educación musical como estrategia de desarrollo socioemocional en el nivel medio superior en el IEMS, perspectivas de docentes y estudiantes en un enfoque multimodal. Adelante, Blanca. Tengo tu presentación por si quieres que te ayude a. Claro que sí. Voy a presentarlo así para que sea un poquito más ágil pasar la diapositiva. ¿Pueden verlo ahora? Sí. Perfecto. Muy buenas tardes. Me presento nuevamente. Mi nombre es Blanca Pineda y les voy a presentar avances de mi investigación titulada Educación musical como estrategia de desarrollo socioemocional en el nivel medio superior en el IEMS. Perspectivas de docentes y estudiantes en un enfoque multimodal. Mi directora de tesis, la doctora Erika Rivero, y mi comité asesor por la doctora Isabel Ladrón de Guevara y la doctora Josefina Patiño. Yo me encuentro cursando el segundo semestre, me faltan 4 semestres y llevo aproximadamente un 30% de avance en mi investigación. Bueno, esta investigación enfocada en el nivel bachillerato, pienso que es importante, que debe de ampliarse en este nivel, ya que pues hay poca investigación en este nivel y es el que hace el filtro hacia el nivel superior. Y el que hace este embudo, ya que hay una deserción nacional aproximadamente del 11%, a diferencia de, por ejemplo, la secundaria, que es un 3%. También significa la etapa de la transición hacia la adultez. Y en cuanto a la música, también es importante enfocar la investigación en esta área, ya que esta aporta al desarrollo cognitivo y social, el cual es importante para la formación integral de los estudiantes. El objeto de estudio de mi investigación es la educación musical como estrategia para el desarrollo socioemocional de los estudiantes de bachillerato del IEMS, considerando el enfoque multimodal desde la percepción de docentes y estudiantes de música y considerando las implicaciones en la construcción de identidad, expresión emocional y convivencia. Este trabajo está enmarcado en las siguientes líneas de investigación: prácticas educativas y procesos de formación, educación musical y desarrollo socioemocional. Siguiente, por favor. El planteamiento del problema. A pesar del potencial de la educación musical para contribuir al desarrollo socioemocional, fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, su presencia curricular no recibe la atención que merece en los bachilleratos públicos en general en este país. Es insuficiente la incorporación y valoración de este a nivel bachillerato en México. En el contexto de la nueva escuela mexicana se plantea la necesidad de potenciar estrategias pedagógicas como la multimodalidad para promover un aprendizaje significativo y el bienestar emocional de los estudiantes. Sin embargo, existe una brecha en la implementación efectiva de estas propuestas, lo que limita el alcance de la educación musical. Y en este sentido, la educación musical, la nueva escuela mexicana y la multimodalidad están encaminadas las tres o enfocadas las tres, nos llevan al desarrollo socioemocional, el cual incide en la parte cognitiva y el avance académico de los estudiantes,
lo cual nos da pues una formación integral para ellos. Adelante, por favor. Justificación. El IEMS busca desarrollar en los jóvenes habilidades críticas, científicas y humanistas, incluyendo en las artes, especialmente en la música, como parte de su formación integral, reconociendo así su valor para fortalecer el desarrollo de la identidad, competencias emocionales y la socialización. Sin embargo, no se ha estudiado cómo los docentes usan enfoques multimodales en sus prácticas y el impacto de estas en el desarrollo emocional y social. Esta investigación, por ello, busca explorar estas prácticas, identificar áreas de mejora y promover estrategias para potenciar la multimodalidad y maximizar los beneficios de la educación musical en los jóvenes y sus comunidades. Adelante, por favor. La pregunta general es, ¿cuáles son las experiencias de enseñanza musical en docentes y en estudiantes del IEMS desde el enfoque multimodal y cómo se relacionan con el desarrollo socioemocional del estudiantado? Preguntas específicas. ¿Cuáles son las experiencias docentes de educación musical en el IEMS desde el enfoque multimodal para el desarrollo socioemocional en las dimensiones de interacción con el entorno, posibilidad y oportunidad de aprendizaje, construcción de identidad y expresión? ¿Cuál es la percepción de los estudiantes del IEMS sobre la enseñanza de la música en las mismas dimensiones? Y la tercera, ¿cuáles son los aportes y áreas de oportunidad de la enseñanza musical en el enfoque multimodal en el IEMS? Adelante, por favor. El objetivo general, explorar las experiencias de enseñanza musical de docentes y estudiantes del IEMS desde el enfoque multimodal y su relación con el desarrollo socioemocional del estudiantado. Los objetivos específicos relacionados con las preguntas. Número 1, recuperar y analizar las experiencias de educación musical en el IEMS a partir de la percepción docente sobre sus procesos de enseñanza para el desarrollo socioemocional desde el enfoque multimodal en las dimensiones de interacción con el entorno, posibilidad y oportunidad de aprendizaje, construcción de identidad y expresión. Número 2, conocer la percepción del estudiantado sobre la educación musical en el IEMS respecto al desarrollo socioemocional en las mismas dimensiones. Y 3, identificar los aportes y áreas de oportunidad de la enseñanza de la música en el IEMS. Adelante, por favor. En los supuestos tenemos que la educación musical fomenta la interacción social y el desarrollo de habilidades socioemocionales. La educación musical en el bachillerato del IEMS contribuye significativamente al desarrollo socioemocional, la expresión y la construcción de identidad. El uso del enfoque multimodal en la enseñanza musical potencializa el proceso educativo y permite que los estudiantes se expresen a través de múltiples vías y con ello se fortalece la enseñanza de la música para el desarrollo socioemocional. La percepción docente sobre su práctica educativa musical converge con la idea que la música favorece el desarrollo socioemocional y las actividades musicales en el IEMS aportan a la construcción de identidad de los estudiantes y con ello a su bienestar emocional y la capacidad de interactuar sanamente en su contexto. Adelante, por favor. Lugar y tiempo para la investigación. Se realizará dentro del sistema escolarizado del IEMS. Se llevará a cabo un muestreo intencionado dentro de los 28 planteles del sistema escolarizado entre docentes y estudiantes. Adelante, por favor. Bueno, el tiempo será durante el año escolar 2025-2026 y el instrumento para realizar la toma de muestreo ya ha sido juiciado y con el visto bueno por jueces dentro y fuera de la Universidad Rosario Castellanos, con doctores de la UNAM, de la Universidad Veracruzana, del IMBAL y de la Universidad Rosario Castellanos. Dentro del marco teórico, tenemos estas líneas analíticas, el desarrollo socioemocional en la adolescencia, desde las posturas de Vygotsky en la teoría sociocultural, de Leontiev en la actividad y desarrollo, de Piaget en las etapas de desarrollo cognitivo, de James y Kopka en maduración y en hábitos. Otra línea sería educación musical y desarrollo socioemocional, con autores como Gutiérrez, Salcedo, Vizquerra, Alcay, Gustems y Orriola, y la visión de la nueva escuela mexicana de la SEP. Otra línea sería la educación musical multimodal y se han revisado autores como Cuevas y García y modelos pedagógicos como el ADI, Azure, TIPAC y ARCS. Siguiente, por favor. En el estado del arte se han revisado investigaciones con algunos elementos de líneas de investigación como reconocimiento del papel de la música en desarrollo socioemocional,
importancia de la contextualización y la mediación social, interacción curricular de la educación musical y socioemocional, uso de modelos multimodales y tecnológicos en la educación musical y el impacto de la multimodalidad en el aprendizaje y en el desarrollo socioemocional. Se han revisado investigaciones dentro y fuera del país en universidades reconocidas. Adelante, por favor. En la metodología se llevará a cabo por medio de una metodología cualitativa exploratoria, con una revisión del marco teórico y el estado del arte, el análisis contextual y los instrumentos a utilizar será una entrevista a profundidad, la cual ya ha sido diseñada y validada, como se mencionó, y la población, docentes de música del IEMS y estudiantes de las asignaturas de música en el IEMS de los 28 planteles. Adelante, por favor. Y pues estas son mis referencias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Blanca. Y bueno, a continuación vamos a dar la palabra a nuestras comentaristas. Doctora Consuelo, adelante, por favor. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. Y bueno, igualmente felicidades por el tema de la educación musical. Al igual que al compañero Carlos, me parece, Carlos López, te diría que realmente, pues, ya lo dije, pues, pero el asunto de las competencias transversales o habilidades blandas también, creo que tiene mucho de solución en la educación musical. Entonces, pues es muy loable que se hagan estas investigaciones. Ya vi también que tienes bibliografía, no había aparecido en el documento que nos enviaron, entonces pues perfecto que tengas bastante bibliografía. Ahí creo que por lo que comentas, en el marco teórico, tienes que apresurarte a llegar a lo que quieres llegar y definir bien también qué quieres hacer. En las preguntas que tú propones, veo mucha investigación de las experiencias, explorar las experiencias, preguntar por las percepciones, y sin embargo creo que tienes una muestra maravillosa, ¿no? De poder acceder a los 28 planteles, pero creo que la pregunta tendría que estar, no sé, me parece un poco mejor definida para que puedas sacar más provecho de este estudio, ¿no? Porque me parece que solo para saber, no es solo, pero es lo que me resuena más, ¿no? Hacer una investigación amplia, tienes una muestra maravillosa para solo saber qué es lo que, cuál ha sido su experiencia, cuál es su percepción, como que a lo mejor habría que tener un estudio o una propuesta más clara para este doctorado que estás haciendo, ¿no? Quizás abordar mejor, bueno, la justificación está perfecta, tú sabes por qué es necesaria la música, en qué ayuda, pero lo que ya no veo tan claro es cómo vas a lograr, cuál va a ser tu propuesta, para que efectivamente esto tenga una repercusión clara en los estudiantes, en los planteles en los que vas a trabajar. Los supuestos de los que partes me parece que no son tanto supuestos, sino que tienen más cara como de ser evidencias. Y también lo mismo quizás quizás no le mencioné tanto a Carlos López, es el asunto de la multimodalidad, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas respecto al uso de la multimodalidad? Porque en sí misma la educación musical es maravillosa, va a generar grandes beneficios en competencias que tanto que tanto son tendencia actual, pero sí hay que determinar cuáles son las proyecciones del uso de la multimodalidad y sus límites, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que es un proyecto vas en segundo semestre, de todos modos hay que aprovechar cada día porque esos próximos 4 semestres se pasan rapidísimo. Entonces, bueno, pues
sí, hay que determinar más la finalidad. También tiene que estar más clara. Tú sabes por qué la educación es importante, la educación musical, pero la finalidad de tu proyecto hace falta como aclararlo un poco más, ¿no? Sobre todo en vistas de que efectivamente tenga un efecto quizás en estos planteles en los que tú puedes tener acceso, ¿no? O intervenir. Sería todo. Muchas gracias, Blanca. Gracias, doctora. Muchas gracias por los comentarios. Cedemos la palabra a la doctora Ana Magdalena Solís. Adelante, doctora. Bueno, coincido con muchas cosas de las que ya te señaló la doctora Consuelo y un poco como pensando en el foco que se pretende lograr. A mí me parece que lo que están buscando ustedes, o sea, tu comité y tu dirección, es revelar las prácticas docentes, ¿no? Las prácticas docentes en las cuales se circunscriben todos estos elementos que ya los mencionaste, ¿no? Entonces, si ustedes podrían ser más específicos y explicar que lo que van a hacer es analizar las prácticas docentes, entonces hay un montón de investigaciones que fortalecerían pues todo este marco que también ya nos contaste, nos platicaste, aunque nos lo dejaste un poco sesgado. Nos dijiste, ay, pues hay muchas investigaciones al respecto, ¿no? Allá en el extranjero y acá también. Pero ¿quiénes? ¿Qué autores? Además, ese marco teórico, cúmulo de otras investigaciones, a ti te va dando luz también. Entonces, por eso es importante conocerlas, porque fulanito y sutanito que investigaron algo que a ti te preocupaba, encontraron esto y esto y esto. Y entonces esos elementos te pueden ir marcando pautas sobre lo que tú vas a develar, encontrar, confirmar o refutar, ¿sí? Entonces, por eso también es tan importante universo sobre la investigación del tema que tú quieres abordar, ¿no? Un poco contrario a lo de tus otros compañeros, tú estás definiendo precisamente cuestiones de metodología de investigación educativa. Entonces ahí sí yo lo celebro muchísimo porque si bien yo veo que ellos están más ocupados ya sobre qué van a implementar, tú estás queriendo mirar de manera profunda qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces eso lo celebro yo, me da muchísimo gusto. Si tú realizas esta investigación así con claridades y con precisiones analíticas, vas a poder devolver al estado del conocimiento un montón de cosas que a lo mejor se están perdiendo, ¿sí? Y bueno, ahorita que lo menciono, de los otros compañeros que expusieron, se me olvidó comentarles. Recuerden que ya hay estados del conocimiento sobre la enseñanza de las artes. Estos los pueden conseguir en todos los estados del conocimiento del COMIE y son la recopilación de investigación educativa en ese sentido dentro de muchos espacios en nuestro país, ¿no? Entonces, es interesante que los revisen, que vean y ahí van a encontrar muchísima información que va a poder irles dando luz sobre sus investigaciones también, ¿sí? Es una recomendación que no, espero no tiren ahí a la basura, sino que sí la puedan ampliar y puedan ver que de ahí les puede venir bien. Y ahí también puedes mirar cómo lo hizo otro, ¿no? A mí me interesa hacer esto. Ah, mira, resulta que acá hay un montón de gente que desde los años 70 se está dando cuenta que está pasando en el aula en México, ¿no? Entonces, yo creo que es interés muy, muy imperante que se detengan y revisen. Ajá. Entonces, en este sentido, pues yo te felicito, pero sí coincido con la doctora Consuelo de que sí hay que afinar el qué. O sea, tú estás hablando de que inclusive ya tienes un jueceo, pero ¿un jueceo de qué? De los elementos, de las herramientas, pero si esta cuestión de qué se va a mirar no queda con esta precisión, entonces vas a perderte un poco. También, igual que en alguna otra de las presentaciones, en este documento no tengo la pregunta de investigación. Entonces, si bien está ahí expresado el objetivo o el propósito general, carece de una pregunta de investigación
o de las preguntas de investigación. Y eso te va a devolver para dónde vas. Y eso se los digo a ustedes y me lo digo yo porque a veces nos perdemos en este cúmulo de información y de cosas que queremos hablar, decir, investigar, indagar. Pues las preguntas de investigación siempre nos devuelven al propósito, no nos permiten salirnos de ese. Y además un tip, esas preguntas de investigación les van a poder facilitar la construcción también de sus conclusiones, donde ustedes se puedan de manera muy puntual, ¿no? Decir qué encontraron y argumentar sólidamente qué fue lo que sucedió dentro de su investigación. Entonces, por eso las preguntas de investigación es tan importante que no las pierdan de vista, que las tengan presentes, que las definan, ¿no? Y bien, sobre la viabilidad de tu investigación. Pues la verdad me parece maravilloso que tengas el acceso a 28 planteles, pero ¿cuántas personas van a integrar tu investigación? Es un número que en este momento no me lo imagino, ¿no? Pero me imagino que van a tener, o sea, no sé cuántos maestros y no sé cuántos alumnos de no sé cuántos grupos. Entonces, la verdad me parece un universo que honestamente yo considero que si vas a hacer algo de manera profunda y analítica, no te extiendas tanto. O sea, sería muy interesante, ¿no? Que fuera así ese nivel abarcativo. Si tuvieras un equipo que te ayudara y pudieran analizar la información, porque si bien es una investigación de corte totalmente cualitativo, o sea, si fuera cuantitativo, pues igual, ¿no? Nos hacemos un cálculo ahí, y esto, ti, y vámonos, ¿no? Y nos vamos con números y cifras. Pero en tu caso, tú estás haciendo o estás intentando hacer una investigación de corte cualitativo. Entonces, necesitas tener cuestiones muy, muy puntuales sobre observación participante, análisis del discurso dentro del aula. O sea, no sé desde qué perspectiva decidan manejarlo, pero sí es muy abarcativo lo que se está pretendiendo. Yo no recomendaría esa amplitud de personas, ese universo tan amplio. Sin embargo, bueno, pues si ustedes están proponiendo otro tipo de mecanismo o herramienta analítica para poder hacerlo, adelante. En cuanto a las líneas de investigación que se quieren desarrollar, la verdad yo también creo que necesitan pulirlas. Son muy abarcativas, están muy amplias y yo no miro tampoco ahí una delimitación crítica con relación a lo que se va a querer mostrar o discutir. A lo mejor me quedaría con la primera que nos mostraste, pero no utilizaría las otras dos más porque sí sería, eso se te va a desbordar. Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones. Ahora sí que espero haber contribuido pues a lo que tú y tu comité están pensando, y de la manera más respetuosa serían como mis cositas que yo alcanzo a mirar, y ojalá que este estudio se lleve a cabo porque la verdad devolverías un montón de información súper importante para continuar trabajando en media superior, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus intervenciones y bueno, a continuación pasamos a nuestra última presentación que correrá a cargo de nuestro estudiante Miguel Ángel González Uribe, que presentará su trabajo titulado Comunidades de diálogo a través del cine como elemento multimodal para el desarrollo de habilidades en jóvenes del IEMS. Adelante, Miguel, si gustas, ya estás presentando. Si gustas apoyo, me puedes comentar. Sí, gracias. Ahí me escucho y ahí se ve, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Miguel González y estoy en el doctorado de Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Estoy terminando el 4º semestre, me faltan 2 semestres y estoy trabajando la línea de investigación Prácticas Educativas y Procesos de Formación. El título de mi proyecto, como ya lo mencionaron, es Comunidades de diálogo a través del cine como elemento de alfabetización multimodal para el desarrollo de habilidades en jóvenes del IEMS CDMX. Bueno, un poco de contexto, el IEMS fue creado en el año 2000 y tiene como objetivo impulsar la educación de tipo medio superior, especialmente en aquellas zonas en las que la atención a la demanda educativa ha sido insuficiente y son zonas
a veces problemáticas, alejadas, algunas marginadas. Por lo mismo, hay diferentes problemáticas. Una de ellas es que los jóvenes se enfrentan a múltiples desafíos, a problemáticas que van desde adicciones, desintegración familiar, violencia, y otras problemáticas. Estas condiciones afectan su desarrollo psicoemocional y esto a su vez repercute pues, en su desempeño académico. Otro problema es que hacen falta todavía que hayan más espacios dialógicos para que estos jóvenes reflexionen sobre sus problemáticas, planteen alternativas de solución y escuchen a sus demás compañeros. Por otro lado, los docentes tienen una formación específica en sus asignaturas, pero hace falta pues, mayor capacitación en este aspecto psicoemocional en el ámbito de las tutorías y falta también más propuestas de intervención y capacitación. Bueno, el objetivo general es desarrollar, tanto en la comprensión como en la práctica, determinadas habilidades para la vida a través de las comunidades de diálogo y el cine para prevenir determinadas situaciones de riesgo en los jóvenes del GEMS. Algunos insumos teóricos fundamentales tienen que ver con las comunidades de diálogo, con la relación entre cine y educación, con el cine y la alfabetización multimodal y con el desarrollo de habilidades para la vida. El proyecto partió de un diagnóstico en el cual se investigaron algunas problemáticas, indagaron algunas problemáticas y habilidades que poseen los estudiantes, con el objetivo de posteriormente diseñar una estrategia de intervención basada en las comunidades de diálogo y en el cine y otros recursos intersemióticos. Y también se generó un curso de capacitación para docentes del GEMS y un taller para padres. La ruta del proyecto fue de la siguiente manera. Empezó con un diagnóstico, con el diseño de la estrategia, con la capacitación a docentes, con la intervención, con la evaluación posterior a la intervención, con los ajustes a la estrategia y con una nueva implementación también para su evaluación, que es la etapa en la que se encuentra actualmente el proyecto, ya en la segunda intervención. La metodología fue mixta, transformativa y secuencial, porque hubo varias etapas, y se dio el diagnóstico a partir de cuestionarios a estudiantes, a 185 estudiantes del GEMS, cuestionario de preguntas cerradas y entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas a diferentes docentes del GEMS, de diferentes planteles. Se obtuvieron algunos resultados, como se puede apreciar aquí, fundamentalmente problemas de tipo sí académico, pero emocional. Los problemas, se reiteraron los problemas ya mencionados, consumo de sustancias, violencia, también depresión, ansiedad, también falta de comunicación con las familias en un 30% y también falta de reflexión y diálogo acerca de la toma de decisiones. En las entrevistas, pues se buscaron categorías en la literatura, se determinaron algunas constantes y se hizo la codificación. Aquí hay algunos resultados ya del diagnóstico. Por ejemplo, los docentes perciben falta de comunicación en entornos violentos en las familias, pero los estudiantes no siempre identifican estos problemas. A veces normalizan algunos tipos de violencia y no son conscientes del todo de ellos. Muchas veces también los docentes hablan desde el deber ser, mientras que los estudiantes reflejan una realidad diversa. A veces existe una desconexión entre las expectativas de los docentes y las experiencias de los estudiantes. Algunos docentes, por lo mismo, no logran ser agentes de cambio, mostrando, pues, a veces indiferencia entre las problemáticas o a veces también exclusión. Y bueno, también las familias son fundamentales para el desarrollo de los jóvenes y faltan estos espacios de integración y participación familiar. Bueno, la estrategia de intervención, como ya se ha mencionado, tiene el propósito de generar comunidades de diálogo y el cine a través de diferentes recursos intersemióticos para que los estudiantes desarrollen habilidades para la vida como la escucha, la tolerancia, la expresión de sus ideas, el respeto, la asertividad o la solución de problemas, entre otras. Y bueno, lo ideal sería que se convirtieran en habilidades transferibles y que las incorporaran a diferentes contextos de su vida. Bueno, el curso de capacitación que se dio, pues abordaba tanto la parte teórica como práctica de estos temas, cómo implementar las comunidades de diálogo, del cine, la educación y el desarrollo de habilidades para la vida. En diferentes sesiones se ha dado tanto de manera virtual como de manera presencial.
Ya la estructura de la intervención en concreto, se propusieron 2 sesiones continuas de hora y media, equipos con tutores, grupos de entre 15 y 20 estudiantes. Se proporcionaron una lista, catálogo de cortometrajes y herramientas para el diálogo a los docentes que participaron, así como instrumentos para la evaluación, bitácoras, cuestionarios. Bueno, un papel fundamental ya en la estrategia de intervención fue llevar a la práctica la alfabetización multimodal a través de diferentes recursos, donde las comunidades de diálogo, como estos espacios donde se indaga, pregunta y cuestiona sobre diferentes problemáticas, siempre estuvieron en el centro, pero a veces el detonante era el cine, a veces el detonante era la música, a veces la escritura, a veces el dibujo, entre otros elementos. ¿Por qué el cortometraje es el instrumento principal? Porque el cortometraje maneja diferentes lenguajes que pueden ser de mucha utilidad, lenguaje musical, narrativas, historias, análisis de personajes, etcétera. Y por eso se proporcionó catálogos de cortometrajes a los docentes con diferentes temáticas relacionadas con habilidades para la vida y con situaciones de riesgo en los jóvenes. Se proporcionaron estas hojas de trabajo en donde se llevaba a la práctica realmente la aplicación de diferentes códigos de comunicación, a veces a través de la escritura, a veces a través del dibujo, a veces a través del diálogo, a veces a través del juego o las dinámicas grupales. Ya la evaluación de la estrategia de intervención que se hizo ya en la primera etapa, se hizo a 2 grupos focales del plantel Iztapalapa 3, donde yo laboro. 30 estudiantes contestaron un pretest, solo 15 contestaron el cuestionario final, pero se pudieron obtener diferentes resultados a partir de ciertos indicadores. Por ejemplo, aquí vemos en estas gráficas que hubo un incremento en el conocimiento acerca del desarrollo y aprendizaje de habilidades para la vida, que casi el 70% consideró útil estas herramientas, estos espacios de diálogo para su vida práctica. Y aquí en este cuadro comparativo vemos que, por ejemplo, después de la intervención, el 75% desea seguir participando. Después de la intervención, el 95% cree que esto contribuye a tomar mejores decisiones en su vida y el 71% mencionaron que pudieron reflexionar a partir de estas dinámicas y de los cortometrajes. En las entrevistas a los docentes, bueno, se hicieron entrevistas a docentes y también realizaron algunas bitácoras de campo, en donde se pudieron obtener diferentes ya aspectos ya más precisos, ya en el campo, y bueno, pues en algunos casos hubo estudiantes que pudieron dialogar, pudieron expresar sus opiniones, pero también se revisó que hay estudiantes que por cuestiones de pena, por cuestiones de a veces decir que les da pena expresar sus opiniones con los demás compañeros o su personalidad les cuesta trabajo expresarse. Algunos de ellos pudieron profundizar, pudieron identificar sus intereses, sus fortalezas, sus habilidades, otros les costó más trabajo y se quedaron más en la parte académica. Y todo esto se pudo ver también en los productos, en lo que ellos escribieron en las hojas de trabajo, en donde a través de la escritura también y el dibujo pudieron expresar sus inquietudes, sus intereses, su autoconocimiento. Bueno, en cuanto a las entrevistas a docentes, se hizo la codificación y bueno, respecto a la comunidad de diálogo, se apreció buena participación, no todos participan, falta habilidad para la expresión, hubo diálogo y problematización, pero se necesita una práctica constante. Sobre la apreciación fílmica, fue un buen detonante, ayudó a profundizar, se pudieron identificar con los personajes, ayudó a la construcción de ideas, pero no todos profundizaron, falta mayor apreciación estética. En cuanto al desarrollo de habilidades, hubo autoconocimiento, hubo identificación de proyecto de vida, relación con su contexto actual, pero para que estas habilidades se conviertan en habilidades transferibles, falta mayor reforzamiento, requiere de mayor tiempo y falta mayor aplicación y ejercicio del mismo. Bueno, a continuación presento algunas conclusiones respecto a estos 3 elementos. Bueno, respecto a las comunidades de diálogo, se pudo entender, se pudo indagar que las comunidades de diálogo cubrieron esta necesidad sentida de expresión y de deliberación que tienen los estudiantes y que a veces no cuentan con esos espacios, y que estos espacios incrementan la competencia argumentativa y la apertura a la escucha y a la diversidad. También se evidenció que los jóvenes
pudieron plantear soluciones, aunque en algunos casos, y también tiene que ver con la edad, limitadas, por lo que se destacó la necesidad de mayor continuidad en la intervención para fortalecer la aplicación de habilidades críticas y dialógicas. En cuanto a las habilidades para la vida, la participación en las comunidades de diálogo mediadas por el cine facilitaron el desarrollo y toma de conciencia sobre habilidades psicosociales, al proporcionar a través de todo esto contextos significativos y emocionalmente conectados para el aprendizaje, como lo es pues el arte, el cine y los diferentes recursos. Pero el desarrollo de habilidades psicosociales, especialmente en la transferencia a contextos reales, pues requiere de procesos más sostenidos. Esta intervención inicial fue un buen detonante, pero la consolidación de estas habilidades depende de la repetición, el refuerzo y la práctica continua. Y respecto al cine y la alfabetización multimodal, el cine, especialmente los cortometrajes, fueron percibidos como una experiencia atractiva y enriquecedora para los estudiantes. Los docentes valoraron al cine como un recurso que rompe con esta dinámica vertical tradicional y facilita un abordaje participativo y horizontal de los temas. Se resaltó el valor también además de usar cortometrajes, también usar música, usar imágenes, usar juegos para promover una reflexión más profunda y multimodal. Y bueno, estas son algunas de las referencias utilizadas y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Y damos paso a nuestras comentaristas. Damos la palabra a la doctora Consuelo González. Adelante, doctora. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Me parece un proyecto también muy interesante. Creo que tiene un buen avance. Me parece también que tiene buena forma. Ya eres de cuarto semestre, entonces se nota que has avanzado, ¿no?, en esta investigación, en esta propuesta. Quizás un poco la pregunta sería, bueno, en general, ¿hasta dónde, cuál es el impacto de este proyecto? ¿Es viable? Supongo que sí, para que se aplique a varios planteles. Es muy buena propuesta, como en general la propuesta de las artes, pero también en este sentido creo que hay que, pues, de alguna manera asegurar, quizás, ver qué estrategias se pueden plantear para garantizar un cierto efecto de estas buenas experiencias que tienen los alumnos, pero un efecto a largo plazo. Es decir, que no quede, por ejemplo, como sujeto a la emoción, ¿no?, del momento. A veces eso sucede con las películas, ¿no?, que nos encantan, nos maravilla y nos deja como marcados, pero después viene la siguiente película o otras cosas que se aparecen. Y eso es una pregunta en general, ¿cómo van a hacer para que el efecto de grandes cortometrajes, grandes películas, vaya más allá de una mera, pues un mero efecto momentáneo? Me parece muy bien que hayan abordado pues a los padres de familia. No queda muy claro cuál es la mayor participación. Supongo que a veces no es tan fácil, pero qué bueno que los intentaron incluir. Eso habla como de la intención, ¿no?, del estudio y de la idea que tienes de la repercusión que tiene el entorno familiar para los chicos, ¿no? No sé qué tanto fue exitosa qué tan exitosa fue esa participación de los padres, pero yo creo que es sumamente importante y pues de alguna manera fortalecer, ¿no?, si es que se da esa participación. En cuanto a los docentes, bueno, tanto en docentes como en estudiantes, supongo que en docentes hay mayor compromiso, pero no tanto como el que se quisiera. Creo que ahí hay que hacerse de más estrategias, ¿no?, para garantizar la participación, también como la de los estudiantes. Sin duda,
el cineclub va a ayuda de hecho, ¿no? En el aspecto social, emocional, cultural, pero creo que también requiere de una selección que creo que ustedes están haciendo, o tú estás haciendo en tu proyecto, tienes como una selección de películas y pues más bien fortalecer eso, ¿no? Subrayar que hay, quizás compartirlo con los docentes, ¿no? La intención de presentar ciertas películas y un poco lo que se espera. Y bueno, pues esas son preguntas un poco que han surgido, ¿no? A partir de lo que vas diciendo. Quizás en el asunto del desarrollo de las habilidades de los estudiantes, aclarar un poco más cómo se mide, porque una es la experiencia, ¿no? Y su participación, pero ¿cómo mides, por ejemplo, la mayor empatía, ¿no? Que genera cierta película, en fin, un poco acercarte hasta donde sea posible en la medición de los efectos esperados de ciertas películas, ¿no? Hasta donde es posible, ¿no? Sin duda, creo que es un excelente elemento para la educación de los adolescentes y jóvenes y da un área o una oportunidad de conocimiento sin tanto riesgo, ¿no? En general, bueno, pues creo que me parece un buen proyecto y tiene bastante buena forma, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Consuelo, por sus comentarios. Continuamos con la doctora Ana Magdalena. Adelante, por favor. Ay, pues hola Miguel. La verdad, cuando escuché tu participación, tu ponencia, me dio mucho gusto porque dije, ya casi va acabando eso, me parece muy bien, ya lleva muy buen avance y bla, bla, bla. Pero al leer tu documento de manera ya mucho más puntual, sí me salieron ahí algunas cuestiones, ¿no? Que sí me parece muy importante ir como desmenuzando, ¿no? Un poco lo que comentábamos hace rato cuando yo les digo, pues tal vez si hacemos un pequeño mapa mental y miramos estas habilidades, pero que de todo, ¿no? Porque tú hablas precisamente de cómo va a contribuir el cine a estas habilidades, ¿no? Pero pues, ¿cuál de todas las habilidades, no? Si bien lo señalas en tu documento, habilidades para la vida, pero ¿cuáles habilidades? O sea, de todas las habilidades para la vida, ¿cuáles son estas habilidades, no? Me parece interesante la propuesta que haces a través de las comunidades de diálogo y estos aprendizajes que van como mediados con el cine. Pero aquí yo sí quisiera que nos detuviéramos a pensar un poco sobre precisamente eso, ¿no? ¿Cuáles son estas habilidades para la vida? ¿A qué te refieres de manera específica? Cada una de las películas van a ir, alguien las escoge y van dirigidas para trabajar, en este caso, tal habilidad para la vida, o cómo se está pensando, o a través de este enfoque con la reforma que se tuvo para ¿cómo se llama? El currículum de media superior, la última reforma, que se está pensando cómo a través de la comunidad se va a generar proyectos participativos, ¿no? Y es lo que se está pretendiendo hacer, que los estudiantes se involucren como desde la comunidad en estos proyectos participativos. Y me parecía, cuando yo te empecé a leer, que era por ahí, ¿no? Como una oportunidad, una brecha que se abría, por eso también la participación, yo supongo, de los padres, en este sentido, como generar una acción participativa. Sin embargo, tampoco veo esa línea, si es así, esa línea transversal del currículum que permea tu investigación. Entonces, sí, a mí sí me parece que es muy importante que primero que nada, nuevamente,
volvamos a detenernos un poco y veamos, más allá yo hago el diagnóstico, ¿no? Y con eso confirmo lo que yo estoy mirando. Digo, eso nos pasa a todos porque todos desde la praxis tenemos esta observación participante todo el tiempo y estamos mirando cómo nuestros estudiantes, pues los vemos carentes de esto, los vemos carentes de otro, nos gustaría generar espacios para intervenir de esta manera y de esta otra, ir como facilitando el acompañamiento de nuestros estudiantes. Y eso no está mal, eso está muy bien. Pero el problema es que esta cuestión empírica que nosotros como docentes tenemos y que es un background, ¿no? O sea, todo un montón de cúmulo de experiencia, de conocimiento y de saber, ¿no? Si nosotros no lo sistematizamos, es que ese es el problema. No nos han enseñado a sistematizar. Entonces, si yo no tengo un instrumento que me permita dar cuenta de todos estos elementos que en el día a día, en la escuela, como dice Elsie Rodway, desde la escuela común, o sea, desde la cotidianidad, la escuela cotidiana, si yo no voy haciéndome una herramienta que me permita justificar esta expertise y este saber, yo no puedo mostrar sistemáticamente estos conocimientos y esto que yo sé, ¿no? Porque si yo lo voy poniendo en un instrumento, en palabras, en diálogos, en una forma sistémica de organizar todo ese conocimiento, entonces lo puedo cruzar ahora sí con teoría. ¿Y qué me va a dar? Cuando yo hago eso, voy cruzando y entretejiendo tanto la expertise que tengo, mis saberes como docentes, con todo este otro acervo teórico que existe, porque ya existe estas propuestas de cómo el cine puede favorecer procesos de aprendizaje. Bueno, pues hay muchísimas experiencias, y desde el cine comunitario, desde muchísimas otras experiencias, y hay cuestiones que ya están documentadas, pero de todo eso, si yo no defino de manera específica que, por ejemplo, insisto, a lo mejor si tú te regresaras un poco y retomaras algunas líneas curriculares, Miguel, tú podrías hacer este entrecruce y decir, desde el currículum nos están pidiendo, ¿no? Esto y esto. Estas habilidades para la vida se ven ¿no? Y entonces las cruzamos o las entretejemos con esto y esto y esto. Y entonces ahora sí podemos dar un sustento a lo que estamos tratando de lograr. En cambio así, perdón que lo diga de esta manera, pero me parece que es como, yo ya sé la carencia, entonces pues hago un cuestionario, les pregunto a ciertas personas y demás, y ya con eso, aparentemente ya construí un diagnóstico. Un diagnóstico tiene que ser mucho más profundo y mostrar con elementos teóricos esto que estamos diciendo. Y entonces cuando ya hay un análisis y hay una línea analítica que me da cuenta de lo que está necesitando esta comunidad escolar, estos profesores, estos estudiantes, ahora sí puedo ya generar una propuesta para poder intervenir. ¿Sí? Entonces, honestamente, a mí me parece que si bien has avanzado y me da mucho gusto y estoy muy contenta de que sí has hecho muchas cosas y las estás mostrando, considero que todavía te falta, mucho más allá de generar un post-test y un pre-test, generar formas que den cuenta de lo que tú estás queriendo primero generar en los estudiantes. Y de las habilidades para la vida, a lo mejor yo puedo tomar una, ¿no? Y con esa me voy derechito sobre cualquier aspecto que yo quisiera trabajar de manera transversal. Pero si no, entonces pareciera como que hay una intención muy buena, ¿no? Llena de energía y de cosas que yo quiero fomentar en mi escuela, en mi lugar, en mi lugar de trabajo, etcétera. Pero al final no me queda claro teóricamente qué es lo que yo pretendo hacer. Entonces sí, pues eso, ¿no? Son como mis recomendaciones generales, porque si no, Miguel, mira,
quedaría como una especie de cineclub, ¿no? Donde la gente llega, ve la película y se retira, ¿no? Y yo ya pienso que con eso contribuí y no es así, ¿no? Entonces es importante que sí se tengan como otras herramientas metodológicas para poder generar una experiencia educativa como tú lo señalabas, ¿no? En tu documento, que tenga digamos, este aprendizaje para la vida que se pretende. Uh-huh. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero felicitar a todos los que han expuesto, perdón por tomar el micrófono, pero también de manera particular a la compañera anterior se me olvidó señalarle algo que me parece muy importante. Ella Blanca, muchas gracias, Blanca. Perdón, al final esta cuestión de lo socioemocional queda volando de tu proyecto. Entonces también es importante que si lo vas a tomar en cuenta lo pongas desde el planteamiento metodológico, porque ahí ya se pierde, ¿no? En los objetivos y en lo que estás pretendiendo. Uh-huh. Y me acordé porque pues Miguel también, ¿no? Está como en ese impasse de querer lograr algo, pero no hay digamos, una línea metodológica clara desde lo curricular que les permita a ustedes tener esa claridad. Discúlpenme, perdón, y muchas gracias. Muchas gracias por sus presentaciones, por sus intervenciones muy puntuales, muy pertinentes. Estoy segura que si tomaron nota, esto va a favorecer y enriquecer mucho sus procesos de investigación. Y también muchísimas gracias por el respeto a los tiempos en las presentaciones. Y bueno, pues por supuesto por su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Recuerden que tienen la grabación, van a poderla consultar posteriormente para recuperar algunos comentarios. Y bueno, les reitero nuestro agradecimiento. Tengan muy buena tarde. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.